Buenos días, ustedes, doctores. Vamos a comenzar la clase. El que les está hablando es el doctor Andrés Avelino Namba Chaguará, cirujano del Hospital Nacional Daniel de Alcides Carrión. El día de hoy vamos a tratar sobre lo que es la patología del páncreas. Ya podemos comenzar, ¿no? Le pondremos modo presentación. Ya bueno. En cuanto a la anatomía de páncreas, diremos que este órgano se encuentra en la zona o en la región epigástrica, con alargamiento de este órgano hacia el hipocondrio izquierdo. Es de consistencia blanda y lobulada. En sí es un órgano retroperitoneal, no está cubierto por el peritoneo. Y tiene sus partes, ¿no? Cabeza, cuello, cuerpo y cola. Es un órgano con función exocrino y endocrino, de posición, como les dije, retroperitoneal, constituyendo lo que es la pared posterior de la trancavidad de los epiplones. Es ricamente vascularizado, sus células contienen gránulos de simógenos inactivos, aquellos productos que son anteriores a las enzimas, ¿no? Y están en forma activa. Ven acá, este es el órgano del cual estamos hablando, tiene una posición medio como caprichosa, ¿no? Que su cabeza engloba una forma de herradura sobre o asienta sobre lo que es el duodeno, desde la primera porción hasta la cuarta porción. Y también pues, tiene relaciones con la vesícula biliar, el conducto biliar hepatocolédoco común que desembocan en la ampolla de Vater conjuntamente con el Wilson, ¿no? Y que en la ampolla Vater y que van a formar lo que se dice la papila mayor. Ayer decíamos de la papila mayor que hay que tener darle mucha importancia, diferenciar de lo que es la desembocadura del conducto accesorio de la cabeza de páncreas, que es el Santurini, que forma la papila menor. Esta por la papila mayor, por la razón de que en caso de que se haga instrumentación o también se puede canalizar para hacer la colangiografía mediante la CEPRE, mediante colangiografía, pancreatoduodenografía, retrógrada endoscópica, con fines de diagnóstico y con fines también de extraer los cálculos. Bueno, en cuanto a lo que es una manera alargada este órgano, pero dentro de su estructura está el conducto de Wilson, que es la que va a atravesar toda su estructura y va a drenar lo que se llama el jugo pancreático. Esto tiene un diámetro de 2 milímetros, una distancia más o menos de 9.5 centímetros. Como ya les dije, desemboca de manera conjunta con el hepatocolédoco. Y de igual manera tiene otro conducto accesorio que va a drenar la cabeza del páncreas, que es el conducto de Santurini. Entonces, su función de este conducto de Wilson es juntar o drenar todo lo que produce el jugo gástrico, va a llevar hacia el duodeno la segunda porción. Acá para ver realmente las partes que tiene la páncreas, ¿no? Cabeza, cuello, cuerpo y cola. Bueno, ya dijimos sobre lo que es el Wilson, el Santurini, también lo que drena la cabeza de páncreas, el Santurini. Bueno, las funciones, un poquito, no sé cómo podemos hacer las funciones del páncreas va a ser
la función exocrina y endocrina. La exocrina va a tener una función digestiva, la que va a estar comprometido en la digestión de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas. Y la función endocrina va a estar dada por aquella función que, tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos. Esto mediante la producción de los islotes Langerhans de la insulina y también del glucagón. Dicho sea también de paso que las células delta van a producir la somatostatina que tiene que ver con la relajación de algunos de los esfínteres. El jugo pancreático está formado por agua, bicarbonato y numerosas enzimas digestivas como la tripsina, quimotripsina, que digieren las proteínas. De igual manera, la amilasa que va a digerir los polisacáridos, la lipasa que va a digerir triglicéridos o lípidos. Y también producen la ribonucleasa que va a digerir ARN y también desoxirribonucleasa que va a digerir ADN. La vascularización. ¿Cómo está vascularizado el páncreas? La mayor parte de las arterias pancreáticas provienen de la arteria esplénica y esto principalmente va a irrigar cuerpo y cola. Esta arteria esplénica va a formar arcadas con ramas pancreáticas de las arterias gastroduodenal y también la mesentérica superior. Las arterias pancreático-duodenales superiores, que son ramas de la gastroduodenal, y la que va anterior y posterior, esto va a irrigar a la parte superior de la cabeza de páncreas. Las arterias pancreáticas duodenales inferiores, anterior y posterior, que son ramas de la mesentérica superior, van a irrigar la parte inferior, tanto anterior y posterior del páncreas. Acá, ¿no? Pues, por ejemplo, la parte anterior, pues, la parte superior e inferior. Y la esplénica que va a estar dado por el cuerpo y la cola. En cuanto al drenaje venoso, los afluentes van a ir son afluentes de la vena porta, ¿no? Que van a drenar mediante la mesentérica superior o esplénica en su mayor parte. El drenaje linfático van a ir a los ganglios pancreáticos esplénicos a lo largo de la arteria esplénica o a los ganglios pilóricos, que estos son importantes cuando se hacen vaciamientos ganglionares. Los eferentes terminales de los ganglios linfáticos celíacos también van a ir hacia los mesentéricos superiores hepáticos. La inervación está dada por el vago y esplánicos torácicos. Acá para ver de que el páncreas tiene una relación íntima con el vaso y que en operaciones de cola de páncreas o también de esplenectomías, hay que tener mucho cuidado para no producir lesiones o de repente determinar que en casos de que haya cáncer de cola de páncreas hay que retirar el vaso. Bueno, en cuanto a la patología, pues tenemos las malformaciones congénitas. Puede que no haya páncreas, pero esto es muy raro. Esto se da en cuadros que hay malformaciones congénitas, ¿no? Estos se dan por mutaciones cromosomales, principalmente en el par 13 o 2. Entonces, pero algunos de ellos son incompatibles con la vida cuando no hay páncreas. Otro de los casos es el páncreas dividido. Ustedes antes de ayer creo que hablábamos de que provenían del mesoderma y que se formaban 5 esposos del tubo gastrointestinal primitivo y que uno de los esposos era del páncreas dorsal y posterior, los cuales no se unían, ¿no? En ese caso tenemos un páncreas dividido. Esto se da una incidencia del 3 al 10%, ¿no? Y puede dar para algunas enfermedades como una pancreatitis aguda porque no hay un buen drenaje del jugo pancreático, ¿no? O puede haber obstrucción. El páncreas anular, bueno, esta es una anomalía, una malformación del páncreas que se forma como si fuera una banda de anillo que va a rodear la segunda porción del duodeno, o sea, la cabeza del páncreas es el que va a formar como si fuera
un anillo y en un determinado momento en que la edad del paciente puede avanzar y puede dar una obstrucción duodenal con un cuadro de síndrome pilórico. El tratamiento va a ser pues, una decisión, ¿no? Un corte realizar a este nivel y se suelta y se soluciona el problema. Otra de las cosas que es que el páncreas puede presentar tejidos ectópicos y esto puede darse a nivel del estómago, duodeno, yeyuno, y también puede darse en el ilion. El divertículo de Meckel es uno de los órganos extra páncreas ectópicos, ¿no? Porque puede tener también, a pesar de que puede tener tejido gástrico, también puede presentar tejido pancreático puro. Desde ya tiene pues sus acinos pancreáticos normales o glandulares, ¿no? Y pueden dar pues estos divertículos también enfermedad, ¿no? Como inflamación, como una diverticulitis que puede presentar dolor, o también pueden dar hemorragias cuando se produce sangrado, o también puede dar perforación también. Y bueno, el 2% pueden presentar insulinomas, ¿no? Bueno, vamos a tratar sobre el cuadro que es el cuadro clínico de pancreatitis, ¿no? Pancreatitis aguda. Este es un cuadro característico que tiene una significancia, importancia en la clínica. Esto se da porque hay una alteración compleja del páncreas endocrino, porque hay una lesión acinar aguda, va a haber una respuesta inflamatoria, que va a afectar el tejido peripancreático y también va a dar síntomas a distancia, a órganos. Entonces son tres cosas que hay. Primero, falla a acinar, respuesta inflamatorio local y compromiso a nivel lejana a otros órganos, pulmones, riñón, etc. En cuanto a la epidemiología, diremos que ocurre en cualquier edad, pero se presenta mayormente a partir de los 30 hasta los 70 años. En cuanto al sexo, más es en mujeres de etiología biliar. Ustedes se recuerdan, nosotros hablábamos de que cuando se forma el cálculo en la vía biliar, en la vesícula biliar, se escapaba hacia el cístico y podía ser por presencia, por asentarse sobre el hepático. Entonces estábamos en síndrome de Mirici, pero se pasaba la bilis, mejor dicho, se pasaba el cálculo al colédoco. Entonces había otro punto crítico, que era el colédoco distal. Ahí podía hacer una obstrucción. Si hace una obstrucción solamente del hepatocolédoco, vamos a tener un colédocolitiasis o colangitis. Pero si compromete la obstrucción a la vía pancreática, o sea, al Wilson, ya vamos a tener una pancreatitis. Entonces, son sitios que realmente tenemos que identificar en estos casos los puntos críticos de obstrucción que puede causar un cálculo. Por eso, desde un punto de vista etiológico, en las mujeres la causa biliar, o sea, el cálculo que se forma en la vesícula biliar o en el colédoco son causas de pancreatitis. El primer causa, porque constituye más o menos el 80%. Más en hombres se ve que también se puede producir como causa el alcohol, la ingesta de alcohol frecuente. Bueno, la mortalidad en sí es una enfermedad bastante significativa, puede ser de 5 a 10%, pero puede aumentar más si hay complicaciones. Y miren, si hay hemorragia y necrosis en el páncreas, la mortalidad va a ser 50%.
Pero si solamente hay necrosis o hemorragia, esto va a bajar a una décima parte o a una quinta parte, siendo esta 5 a 10%. Bueno, ya dijimos el 80% más o menos son los cálculos biliares, los cálculos biliares, ahora principalmente en la vesícula biliar, o también puede ser en el cálculo formado a nivel del coledo. Y el 15% es la causa alcohólica, y el resto son aquellos que podemos anotar acá, ¿no? Está de una manera conformada, desordenada, debía ser enfermedades biliares, ¿no? Porque en sí los cálculos son enfermedades metabólicas, el alcohol. Las hiperlipidemias también pueden causar pues, pancreatitis, ¿no? La hipercalcemia, la herencia también tiene que ver. A veces el traumatismo puede ser externo o interno en instrumentaciones quirúrgicas como el CEPRE, ¿no? O también se puede presentar en isquemias agudos, ¿no? Hipotensión o circulación extracorpórea. De hecho, las otras causas va a ser la obstrucción del conducto pancreático, como neoplasias, quistes, divertículo duodenal, páncreas dividido también, estenosis ampular, por cualquier tipo de estenosis, obstrucción duodenal o infecciones, virus, bacterias, parásitos, hongos, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce el problema de este pancreatitis cuando es biliar? De hecho, va a haber una obstrucción de la ampolla de Vater, de hecho que está comprometiendo al de Wilson también. Va a haber edema, disfunción de la ampolla de Vater, entonces va a desencadenar todo un proceso de inflamación. Ahora, se ha visto que aquellos pacientes que tienen pancreatitis, solamente se ha visto que el 20% de estos pacientes han presentado cálculos. Se ha podido identificar en un 20%. Pero si se ha estudiado en ese, se ha encontrado hasta 80-94% delitos que provienen de la vesícula biliar. Esto quiere decir que la mayor cantidad, causa de la pancreatitis es la de tipo biliar. Entonces, ¿cómo se produce la patogenia de la pancreatitis? Va a haber pues, una afectación de las células acinares del páncreas, por lo que se produce una obstrucción, va a haber inflamación y va a haber activación de la tripsina con la participación de la bilis, de sales biliares y también de la lecitina. Y la activación de todo lo que es la cascada del sistema de cininas, elastasa, lipasa, etcétera, produciendo un proceso de inflamación y proceso de saponificación, consiguientemente con todas sus complicaciones locales y también a distancia. ¿Cómo es la sintomatología de la pancreatitis? El dolor es característico, está localizado en el epigastrio y va a estar irradiado a ambos flancos. Es de tipo transfectivo, de instalación brusca y alcanza una gran intensidad en cuestión de minutos. Y es continuo y no va a ceder con ninguna posición. Normalmente está acompañado de náuseas, vómitos sin relación de los alimentos, de la ingesta de alimentos. O sea que el dolor es característico. Localizado, aparece muy rápidamente, aumenta su intensidad, que limita el movimiento. Y de paso, si nosotros vemos al paciente con una pancreatitis, vamos a ver un paciente ansioso, diaforético. Y si tomamos el pulso, vamos a encontrar que está taquicárdico. Entonces, si es de este tipo, ya debemos estar pensando que es una pancreatitis. Más aún, todavía, si este paciente ha tenido antecedente de colecistitis crónica con presencia de cálculos, o de repente paciente que ha sido portador de cálculos anteriormente, entonces hay que estar pensando de que ese cálculo puede pasar y está haciendo un cuadro de una pancreatitis por obstrucción a nivel de la ámpula. Batas. Al examen clínico vamos a encontrar un paciente diaforético, en mal estado, deshidratado, con distinción abdominal,
Y si ya pasan los días, vamos a encontrar ya los signos de severidad de la pancreatitis. El signo de Cullings es una zona, vamos a encontrar en zona periumbilical, equimosis amplia. También puedes encontrar el signo de Gray-Turner, que es la parte baja de la parte inferior del abdomen, en ambos flancos. Y también signo de Fock, que son equimosis que son amplias a nivel de la zona perinal, en el perineo. Entonces, son cuadros que avanzan muy rápidamente. Esto está más o menos, estos signos se presentan cuando hay pancreatitis necrohemorrágica, que son graves. En cuanto a lo que es la división de la pancreatitis, anteriormente se dividía pues, en leves, en lo que son moderadas y graves. Las leves son un proceso inflamatorio pancreático agudo en que el hallazgo patológico fundamental es el edema intersticial de la glándula y existe mínima repercusión sistémica y que cede, ¿no? Desaparecen 3 días más o menos. Mientras la aguda, pues, es la que se asocia a fallas orgánicas sistémicas y o complicaciones locales como necrosis, pseudoquistes o también abscesos y que también va a dar fallas orgánicas, tanto a nivel renal, a nivel cardíaco o pulmonar. Y actualmente se ha vuelto nuevamente a la división de ver pancreatitis aguda, como ya lo describimos, y pancreatitis moderada y grave. La pancreatitis aguda moderada va a ser en que hay datos de falla orgánica que se resuelven en un periodo corto de tiempo, tras aplicar las medidas de soporte adecuadas. O sea, que va a tener corta duración. Mientras que la grave va a ser donde va a haber datos de falla orgánica que no se resuelven en un corto periodo de tiempo tras aplicar las medidas de soporte adecuadas. Entonces va a haber complicaciones, ¿no? Necrosis, hemorragia, etcétera, o también pseudoquistes, o también abscesos o infectados. ¿Qué es lo que se produce entonces en una pancreatitis? Como hay una digestión de parte de los enzimas que se han activado a nivel pancreático, entonces vamos a encontrar zonas de necrosis que van a ser localizadas difusas del tejido pancreático viable que generalmente se asocian a necrosis de grasa peripancreático, no solamente a nivel pancreático, sino también afuera. A la tomografía se aprecian como zonas con densidad menor que la del tejido normal, pero mayor que la densidad líquida y que no se incrementa su densidad con el medio de contraste, mantienen su. Entonces, podría ser que utilicemos y vamos al diagnóstico con tomografía sin contraste. Luego también vamos a tener colecciones, como es un proceso inflamatorio, vamos a tener colecciones líquidas agudas, colecciones de densidad líquida, ¿no? Que carecen de pared y que se presentan precozmente en páncreas o cerca de ella. Luego vamos a tener, cuando se infecta esas colecciones, vamos a tener ya abscesos, o primero flemón y abscesos pancreáticos, colección circunscrita de pus, o sea que hay infección secundaria en el páncreas, su vecindad que aparece como una consecuencia de una pancreatitis aguda y contienen, pues va con escaso tejido necrótico, pero sí va a estar infectada y va a tener pus. Bueno, estos pseudoquistes ya son formaciones, ya son complicaciones posteriores que se presentan pues después de las 4 semanas de la pancreatitis. Que van a estar formadas, van a contener líquidos, con contenido líquido principalmente con tejido necrótico escaso, y que va a estar limitado por un tejido fibroso granulomatoso. Y estos pseudoquistes pueden hacer pues, presencia de masa, ¿no? Que pueden producir compresiones. En cuanto al diagnóstico, diremos que la amilasa es el examen más indicado, es el indicado para poder diagnosticar,
¿Por qué? Porque este tiene una especificidad del 70%. Lo que pasa es que la vida media es corta, ¿no? Hasta una vida media más o menos un promedio de 2 horas. Y persisten solamente 48 horas, o sea que 2 días de iniciado el cuadro. La lipasa sí va a ser pues, un poco más larga. Esto va a provenir de las células acinares pancreáticas. Tiene un aclaramiento de 3 a 5 días, podemos encontrar tardíamente. Pero en la amilasa, cuando es mayor de 1000 unidades internacionales por decilitro, entonces es diagnóstico de pancreatitis. Algunos dicen de 3, ¿no? De 3 veces de su valor, pero saben que también hay en otras patologías aumento de amilasa. Pero si es hasta 1000, ni modo, es una pancreatitis aguda. Niveles en orina, bueno, a veces se aclaran tardíamente al tercer día, cuarto día. Como ya les dije, ya bueno, lo malo que se presenta también amilasa en otras patologías. Bueno, el otro examen que para poder determinar, de hacer el diagnóstico, es la tomografía. La tomografía, a pesar de indicarnos de que va a haber aumento de densidad o aumento de tamaño o también aumento proceso inflamatorio a nivel del páncreas, nos va a indicar que también hay necrosis, hemorragia, gas o también posteriormente pseudoquistes. El gol estándar para el diagnóstico de imagenología de pancreatitis es la tomografía. Podemos hacer radiografía, sí, pues acá tenemos toda la imagen del páncreas, pero vemos zonas calcificadas, pero ya pues cuando totalmente se ha digerido el páncreas y está calcificado, ¿no? Esta es una pancreatitis severa. En este caso sí podemos. Y hay un silencio, pues, silencio abdominal. No hay acá niveles aéreos, los intestinos están casi colapsados. Es que cuando se produce proceso de saponificación, proceso de inflamatorio intraabdominal, es un proceso totalmente atroz, y cuando se quiere operar para hacer necrosectomía, encontramos un abdomen congelado que es demasiado difícil para poder separar los intestinos, epíplon, etcétera, porque vamos a encontrar un abdomen gelatinoso que hay que caminar con pies de plomo y tratar de llegar a la zona pancreática para hacer una necrosectomía o debridar colecciones. Estos son los signos y pues acá nos presentan un páncreas alargado con proceso inflamatorio a nivel de cabeza, todo este nivel. Y también nos dice que hay pues secreción líquida en la región pararrenal a la izquierda, ¿no? En esta zona de acá. Entonces, el mejor diagnóstico de imagenología es el páncreas, ¿no? Acá también nos puede dar, que puede dar también aire, ¿no? Pequeñas cantidades de aire, ¿no? Entonces, se ha tratado de hacer el diagnóstico etiológico, y cuando nosotros queremos hacer de origen biliar, de hecho, vamos a hacer las pruebas hepáticas, lo que nosotros llamamos el patrón colestático, o sea, para determinar lo que se llama la fosfatasa, aumento de la fosfatasa alcalina, después las bilirrubinas y también las transaminasas, en este caso la GGT, que tiene que estar elevado, ¿no? Porque hay una obstrucción. Y de igual manera, si nosotros estamos pensando que puede tener la etiología de hiperlipidenas, haremos pues la determinación del perfil lipídico, ¿no? Si es 1000 miligramos por decilitro, esto pues, se consideraría como causa de la pancreatitis. Y también dosar calcio cuando pensamos que puede ser la causa de aumento de calcio. Bueno, en cuanto al pronóstico de pancreatitis aguda, vamos a usar los criterios de Ransom,
PCR Baltasar. Hay otros, ¿no? Apache 1 y 2, pero hemos escogido estos tres, estos dos más que todo. Bueno, los criterios de pronóstico Ransom, estos son los criterios, miren, y eso se tiene que determinar en dos escenarios. Uno, al momento del ingreso. Si un paciente es mayor de 55 años y cursa con pancreatitis, hay que ponerlo como 1. Si hay aumento por mayor de 16.000 de leucograma, de leucocitosis, otro punto. Si la glucosa es mayor de 200 miligramos por decilitro, igual otro punto. Si la deshidrogenasa láctica mayor de 350, de igual manera. Las transaminasas son 5 veces más, también otro punto. Pero todo esto serían 6 puntos. 6 puntos se tendríamos todo. Pero si estos parámetros hay que medir durante las primeras 48 horas de hospitalización. Si hay un descenso de hematocrito mayor de 10 puntos, hay que ponerlo. Si hay un descenso de calcio menor de 8 miligramos por decilitro, otro punto. Si la presión arterial a nivel sanguíneo es menor de 60, entonces hay que poner. Si hay déficit base mayor de 4 milicovalentes por litro, también otro punto. Si hay un aumento de la creatinina mayor de 5, entonces hay que poner también. Y si calculamos que hay una pérdida en tercer espacio de mayor de 6 litros, también es 1. Pero no todos no deben de haber, ¿no? Porque esto es para determinar la mortalidad. Si encontramos 3 puntos de esto, la mortalidad va a ser el 1%. Si es 3 a 4, a 16%. 5 a 6, 40%. Si es mayor de 7, ya tendremos el 100% de mortalidad. Esto también de igual manera se ha hecho en personas de no biliar y biliar. Aparentemente se ha subido un poco más la edad, ¿no? Como de la glicemia de igual manera. Pero los valores son casi iguales también, ¿no? Lo que se encuentra secundario en lo que se dice el hematocrito, eso, ¿no? Pero estos son los criterios de mortalidad son casi iguales, ¿no? Un poquito más quizás que 28% cuando son 3 y 40% es 100%. Baltasar, el Baltasar se basa en hallazgos tomográficos y también hallazgos tomográficos a nivel del páncreas, en esta línea, en esta margen, y es teniendo en cuenta el porcentaje de necrosis. Por ejemplo, si nosotros encontramos un páncreas normal, será pues 0, ¿no? Páncreas edematoso se pone 1. Si el páncreas hay inflamación peripancreática, 2. Si hay una colección peripancreática, una colección pancreática, 3. Si hay presencia de necrosis de más de 50% o gas o 2 o más colecciones, ahí ponemos 4. Mientras que la necrosis, si es menos de 30%, ponemos 2. Si es de 30 a 50, valor 4. 50%, 6. Y esto lo sumamos para determinar la mortalidad y la morbilidad. Si es de 0 a 3, la mortalidad va a ser 3%, la morbilidad 8%. De 4 a 6, mortalidad 6% y la morbilidad 35%. Conforme va avanzando, también avanza el porcentaje de la mortalidad y la morbilidad. 7 a 5, 17% y la morbilidad 92%. Esto es los grados de compromiso de los hallazgos pancreáticos de acuerdo a lo que es TAC, ¿no? Grado 1 es páncreas normal, grado B, aumento de volumen del páncreas local o difusa y conservación, ahí se conservan los contornos del páncreas. Y en el grado C hay inflamación del páncreas y de la grasa peripancreática con pérdida de contorno. Grado D, presencia de colección pancreática única mal definida, o sea, hay necrosis.
Mientras que en el grado E hay presencia de colecciones líquidas, ¿no? Peripancreáticas a distancia también, o más de dos colecciones pancreáticas. Esto se ha determinado, se utiliza para hacer los estadios. Estadio 1 de pancreatitis, no hay flemón extrapancreática. Estadio 2, flemón en una o dos áreas extrapancreáticas. Estadio 3, flemón en tres áreas o más extrapancreáticas. Esto por la presencia del flemón. Esto es lo mismo, ¿no? Lo que dijimos anteriormente, lo que se determina lo que es el Baltasar, ¿no? Es la misma. Bueno, una vez que hay drenaje, ¿cómo se llama? Hay abscesos, hay infección a nivel de una pancreatitis, lo que se recomienda es hacer drenaje, ¿no? Drenar. Puede hacerse un drenaje interno o externo, percutáneamente o de manera endoscópica. Se puede hacer precolecciones líquidas o agudas, ¿no? O en pseudoquistes, en pseudoquistes que están haciendo un proceso de masa, no están obstruyendo de repente conductos, ¿no? Puede ser el mismo conducto coledociana, ¿no? Entonces, en estos casos sí puede hacerse drenajes. Y también se puede hacer drenajes, existe clínica del olor, obstrucción biliodigestiva. Ahí también se debe hacer drenajes, pero drenajes también se deben hacer los abscesos, abscesos que están infectados, ¿no? Por ejemplo, se ha recomendado en pacientes anteriores, cuando no se podía entrar en paciente de alto riesgo, se recomienda previa a la cirugía el drenaje. El objetivo no es pues, hacer una necrosectomía, no es retirar todo lo que está el páncreas necrosado, está dequerido, sino más que todo es control de sepsis, o sea, a retirar o drenar el tejido, el material infectado. Entonces, aquellos que se les drenó percutáneamente o endoscópicamente, el 50% de estos pacientes con necrosis infectado, tratados con drenaje percutáneo o endoscópico, sobrevivieron sin necesidad ya no necesitaron cirugía posterior. Entonces, acá la importancia de hacer los drenajes. También se hace drenajes cuando hay quistes, pseudoquistes. Bueno, esto les he traído para que les amplíe un poquito más su conocimiento. ¿Qué cosa es el control de la presión intraabdominal? Cuando hay infecciones, cuando hay colecciones en el abdomen, de hecho va a haber un aumento de la presión intraabdominal. Normalmente la presión intraabdominal 1 a 3, ¿no? Pero ¿se puede medir esta presión? Sí, pues se puede medir mediante una utilización de una sonda Foley conectada a una línea que hay en los UCIs, una línea para medir esta presión intraabdominal. Y están expresados en centímetros de mercurio y están al pie del paciente. Entonces se dice que hay una hipertensión intraabdominal cuando la presión intraabdominal es mayor de 12 milímetros de mercurio, pero tiene que ser sostenido y repetido. Y también acá se puede hablar de síndrome compartimental abdominal. Yo me sorprendí eso cuando hablaba de síndrome compartimental, hablábamos a nivel de los músculos, ¿no? Cuando se tenía que hacer la fasciotomía, no sé si ustedes han tenido, pero también si hay un síndrome compartimental a nivel abdominal. Esto es cuando la presión intraabdominal es mayor de 20 milímetros de mercurio, una forma sostenida, pero también tiene que estar asociada a una falla multiorgánica. En estos casos de que haya un síndrome compartimental abdominal sostenido con falla orgánica, está indicado
hacer la laparotomía descomprensiva. Y la laparotomía descomprensiva se deja el abdomen abierto con la bolsa de Bogotá. Si es caso de una pancreatitis, muy posible se tiene que hacer algo de necrosectomía y también eliminar los abscesos que están infectados, desde colecciones que son infectados que ya forman abscesos. Entonces, en estos pacientes que tienen problemas intraabdominales, lo más importante para que no haga el síndrome compartimental, lo que se debe de hacer es que la presión de perfusión abdominal, o sea, que la presión que nos va a permitir que normalmente se perfunda sanguíneamente la cavidad abdominal, debe mantenerse de 50 a 60 milímetros de mercurio. ¿Y cómo se saca esto? Se saca midiendo la presión intraabdominal, sumando la presión arterial media y dividiendo en 2. Eso debe estar entre 50 y 60. Bueno, ahora una pancreatitis, pues el tratamiento. Una pancreatitis es una urgencia médica bastante seria, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer son medidas generales. Tenemos que poner un ayuno total. Tenemos que tener una conexión o una vía central. Tenemos que utilizar analgésicos endovenosos y también colocarle una sonda nasogástrica para drenar, para evitar las náuseas y las aspiraciones, para poder también que aumente el hilio paralítico, ¿no? Cuando hay aumento para el hilio paralítico, va a llenarse todo lo que es todo el tracto gastrointestinal de gases, y eso va a eliminar mediante la sonda nasogástrica. Entonces hay que tener medidas generales. Si tenemos una pancreatitis, este paciente tiene que estar en UCI, en EPO, DTA, líquidos electrolitos que tenemos que calcular estrictamente. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a estar perdiendo, inclusive en tercer espacio. Hemos dicho que hasta 6, hasta 10 litros son pacientes totalmente deshidratados. Tenemos que manejarlo bien por este paciente. Y desde con vasopresores. Tratamiento específico, identificación y control de complicaciones. En cuanto, lo que hay que hacer es la supresión también, supresión de la secreción pancreática exocrina. Y eso es como se hace mediante una sonda nasogástrica, dijimos, bloqueadores H2, tipo raditinina, pero felizmente ya tenemos bloqueadores de bomba de protones ahora, ¿no? El omeprazol, pantoprazol, antiácidos también podemos utilizar, anticolinérgicos, glucagon, calcitotonina, somatostatina, péptido YY, antagonistas de los receptores de colecisticinina. Entonces, esto con el fin de frenar o de bloquear toda la funcionalidad gástrica y pancreática. En cuanto a lo que es tratamiento específico, o sea, cuando vamos a utilizar los antibióticos, ¿no? De que pues, sospechamos una infección secundaria, entonces podemos utilizar ciprofloxacino, que nos puede cubrir E. coli y Klebsiella. También hay que utilizar antifúngicos, antimicóticos tipo anfotericina y colestina. También estos pacientes, como van a estar con un abdomen congelado, no van a tener para cómo alimentarlo, hay que instaurar una alimentación parenteral y darles los requerimientos correspondientes de glucosa y proteínas y también sus oligoelementos. Muy posible, de hecho, son pacientes graves con pancreatitis, tienen que necesitar apoyo de oxigenoterapia mediante catéter o, peor de los casos, van a estar entubados en UCI. Bueno, en cuanto a la elección de antibiótico que se puede hacer, el imipenem, ciprofloxacino y metronidazol cumplen esas premisas de utilizar antibiótico de manera empírica, ¿no?
de elección la infección de necrosis en pancreática. Pero si nosotros ya aislamos ya el germen, entonces ya sí podemos utilizar pues, imipenem, también, de hecho, vancomicina. Actualmente no hay insuficientes pruebas científicas que apoyen la profilaxia antibiótica contra las bacterias o hongos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento instauramos antibióticos? En el momento en que estemos sospechando que hay una infección sobreagregada de, de pancreatitis, ya, una sobreagregada bacteriana. Bueno, hablaremos sobre lo que es pancreatitis crónica, ¿no? Bueno, esta enfermedad es una inflamación del páncreas con obstrucción irreversible de parénquima exocrino, que nos va a llevar a un proceso de inflamación y también una reacción tipo fibrótica y con desaparición del parénquima endocrino. O sea que hay una inflamación sostenida por proceso fibrótico y desaparece el parénquima endocrino. Las causas. Bueno, tiene que darse una obstrucción por conductos del conducto, puede ser por neoplasias, traumatismos o pseudoquistes. También se ha visto que aquellas personas que consumen de una forma crónica alcohol, en forma excesiva, de manera prolongada, puede ser también la causa de pancreatitis crónica. Se ha visto que también algunos parásitos que hay pues, tipo África, Asia, ¿no? Y se ha visto también que hay relación con alguna mutación de cromosomas. La patogenia se va a dar porque hay obstrucción ductal por concreciones. Va a haber un aumento de concentración de proteínas pancreáticas que van a generar tapones y obstrucciones. Y también va a haber una agresión oxidativa, ¿no? La producción excesiva de radicales libres. Esto favorece pues, fusión de las lisosomas, necrosis de las células acinarias y inflamación y fibrosis, desaparición, como ya dijimos, del parénquima del tejido normal. Bueno, en cuanto a pseudoquistis, diremos que este es un proceso pues, de una complicación de una pancreatitis. Van a formarse mediante el tejido fibroso de zonas de necrosis, grasa hemorrágica, cargada de enzimas pancreáticos. Pero el problema es que su pared no es de tipo epitelial, sino de tipo fibrogranulomatoso. Pueden ser solitarios, pueden situarse dentro del parénquima del páncreas, que también pueden afectar la fosa del epíplomo, ubicarse en zonas retroperitoneales, entre el estómago y el colon transverso o hígado. Y en esos casos son los que van a producir desde ya efecto de masa, o sea, obstrucción por el tamaño que tiene. En este caso, entonces hay que hacer una intervención quirúrgica mediante una gastrostomía o gastrotomía. Se abre el estómago y se ubica en la pared posterior donde tiene mayor pronunciación, donde tiene mayor elevación. Hay un corte y se marsupializa. O sea, se hace una anastomosis entre el quiste y el estómago. Eso es lo que se llama cistogastroanastomosis. Ese es el tratamiento de elección. Pero cuando son pequeños también se puede drenar percutáneamente. Ya les dije, estos quistes están carentes de revestimiento epitelial. Corresponden al 75% de quistes del páncreas. Son precedidos por pancreatitis aguda, ¿no? Y se forman a partir de la cuarta semana. Este es un quiste que han hecho una resección. Bueno, hablaremos algo sobre cáncer de páncreas, ¿no? Es la cuarta causa de la muerte
por cáncer en hombres y mujeres. Segundo tumor digestivo más frecuente. El tumor digestivo con peor pronóstico. Supervivencia media del no tratado es 4 o 6 meses. Hace poco tuve un colega que le diagnosticaron de manera ya avanzada y antes de 6 meses se nos fue. Un colega muy querido, muy estimado. Y miren, solo de 10 a 20% son susceptibles de resección con intenciones curativas desde el momento que se descubre, de 1 a 2 de 10. Tras cirugía curativa, o sea, ya hacemos una operación curativa, solamente el 20% sobreviven al año y un 5% a los 5 años. Entonces estamos frente a un cáncer demasiadamente serio y más frecuentes en hombres, 2 a 1 y a partir de la 7ª, 8ª década de vida. El 80% de estos cánceres presentan mayores de 60 años. Estos tumores no endocrinos, epiteliales, que están en ductos sólidos, van a constituir adenoma en el 90%. El resto son quísticos que pueden ser adenoma microquística, seroso, tumor quístico mucinoso, neoplasia mucinoso, papilar. Los mesenquimales como zoamona, leomeoma, raptomiosarcoma, liposarcoma y otros. Y los tumores endocrinos, ¿no? Gastrinoma, bipoma, insulinoma, pepeoma, el somatostatinoma. Acá también de tipo células de páncreas, ¿no? Tenemos los exocrinos, acinar 80%, ductales 15%, de TIE la mayor cantidad de adenocarcinoma. Los células endocrinos 1%. La localización, 70-75% en la cabeza, 5 a 10% en cuerpo y de 10 a 15 en la cola. A veces hay una distribución multicéntrica, o sea que puede haber en cabeza, cuerpo o cola. Las manifestaciones clínicas lamentablemente van a dar pues, cuando ya están más o menos de 3 a 5 centímetros, ¿no? Pues ya va a haber en este caso ya una invasión del conducto biliar en 90% y también pancreática en 15% y también duodeno. Entonces, como hay obstrucción biliar, entonces tendremos una ictericia progresiva. Ya hay signos de obstrucciones, va a haber coluria, coria, prurito. Y lo que se llama la vesícula de Cobb-Ishmael. ¿Qué es esto? Como hay un stop, ya no está pasando la bilis a nivel de la ámpula, la cabeza del páncreas a nivel de su desembocadura está obstruyendo, entonces la bilis retrógradamente regresa hacia la cavidad coledoceana y de paso a la vesícula. Y la vesícula comienza a crecer, comienza a aumentar de tamaño. Y cuando nosotros palpamos, podemos palpar esa vesícula, pero sin dolor o con ligero dolor. Esa es la vesícula de Cobb-Ishmael. También se va a producir obstrucción pancreática, ¿no? Y pueden dar también una pancreatitis crónica, ¿no? Si es de larga edad. Y si tenemos una obstrucción duodenal, entonces vamos a tener un síndrome pilórico, ¿no? Un síndrome pilórico que va a estar caracterizado por vómitos y intolerancia a los alimentos. Primero a sólidos, luego semisólidos y luego a los líquidos. Y también puede haber un problema de hemorragia digestiva alta. Bueno, en cuanto a lo que es el dolor, es un dolor sordo continuo, localizado en abdomen alto, irradiado a la espalda o al dorso. Esto va a empeorar por las noches y aumenta cuando nosotros estamos echados, ¿no?
Esto por eso estos pacientes adoptan una posición de estar agachados. Desde ya va a ceder mal a los analgésicos. Pero ¿cuáles son las causas? Es que ya en este caso, ya el cáncer ha invadido los plexos nerviosos y hay obstrucción de ductos, de conductos. Pruebas de laboratorio. A ver, entonces nosotros si hay pruebas, hay problemas de signos de patrón colestático, haremos pues examen de determinación de la bilis, ¿no? De la bilis después de la GGT, la glutamil transpeptidasa, ¿no? De igual manera la fosfatasa alcalina. Y también la PCR, que que va a responder a proceso inflamatorio. Este puede tener valor pronóstico en el avance del cáncer. Y también podemos determinar el antígeno sea 19.9, pero lo malo que esto no es específico, ¿no? También se presentan en patologías veninas hepáticas o pancreáticas, ¿no? Como en caso de tolestasis. No sirve para hacer un control para recidivas. En cuanto a la imagenología, de todas maneras, la ecografía, de hecho, es lo que está a la mano, la tomografía, ecoendoscopía y la resonancia magnética. Ya sabemos que si hay en la ecografía un aumento nos va a dar pues de que hay un aumento de las vías biliares, también vías pancreáticas, y también nos puede dar de que nos puede detectar de que hay alteración o aumento, presencia de tumor a nivel de la cabeza de páncreas. Aquellos tumores que tienen mayor de 3 centímetros, la sensibilidad es 95%. Y también con la ecografía, con la ecoendoscopía, pues nos puede permitir hacer el estudio citológico mediante la punción con aguja punta fina, que nos puede guiar y podemos llegar a hacer punciones a nivel del páncreas o también a nivel de los ganglios linfáticos. Las limitaciones, gas o obesidad, ¿no? También depende también del que está manejando la ecografía. En lo que respecta a tomografía es un examen complementario cuando nosotros vemos que las vías biliares o las pancreáticas están limitadas, lo que de una vez hay que echar la mano es la tomografía, porque al final nos va a determinar esos o tumores que son menor de 2 centímetros. Nos va a determinar que puede haber, que están ya tomados las mismas metástasis a nivel de los ganglios linfáticos. Nos va a diferenciar entre las adenopatías inflamatorias o neoplásicas. Entonces valora, no, nos va a dar, nos va a producir, nos va a informar todo lo que hay, la extensidad, el tamaño a nivel del páncreas y también a nivel de los ganglios locos regionales, ¿no? O la periferia del este. Entonces nos da una información exacta para hacer el estadiaje de TMNT. Y también nos va a permitir pues, determinar, nos informa de que está tomado alguno de los ganglios, entonces podemos hacer también punción y aspiración con aguja punta fina. Lo malo que no se puede hacer una tomografía contrastada cuando hay problemas de insuficiencia renal, cuando está alta la creatinina. La esta econdoscopía es la que se va a hacer directamente un endoscopio hacia el en el mismo páncreas. Y nos va a detectar pues, lesiones de 2 a 3 milímetros, ¿no? Es la técnica con mayor pronóstico para la detección del cáncer de páncreas. Mayor sensibilidad que el TAC para la detección de las linfoadenopatías.
permite el estudio citológico, porque vamos a hacer la punción y aspiración con aguja punta fina, ¿no? Y realmente es una endoscopía, ecoendoscopía, una endoscopía que se le monta una ecografía en la punta del endoscopio. Ese es los inconvenientes va a ser, no nos va a dar, no nos hace información a distancia, ¿no? O sea, no nos da metástasis. De lo que nos da sí pues la tomografía. No se puede realizar si hay una obstrucción del duodeno, y desde ya no todos los centros hospitalarios tienen pues este aparato ecoendoscopio, ¿no? Entonces, junto con la tomografía, la ecoendoscopía nos va a permitir la estadificación del cáncer de páncreas. Vean, la tomografía complementado con la ecoendoscopía nos va a dar un mejor diagnóstico de la estadificación. La resonancia magnética es un examen similar a la tomografía, ¿no? Y de hecho nos va a ver mejor pues, la cuestión de la anatomía de todas las vías biliares. Pero el problema es que a veces se demora más y está indicado cuando no podemos hacer la tomografía. O también cuando no hemos captado por la tomografía, entonces podemos reemplazarlo por la colangiografía o resonancia magnética, colangiografía de resonancia magnética. Bueno, la colangioresonancia magnética es altamente sensible para el estudio de los conductos biliares. En este caso ha desplazado al CEPRE, ¿no? A la colangiopancreatoduodenografía retrógrada endoscópica, porque esto nos da pues signos indirectos del cáncer de cabeza, de cáncer de páncreas, principalmente de cabeza. Lo malo que a pesar de que nos da todo lo que es la anatomía, las alteraciones, no es tan bueno para el diagnóstico. En cuanto al CEPRE, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, bueno, si se realiza con fines diagnósticos, ya bueno, nos va a dar signos indirectos de infiltración de los conductos biliar y pancreáticos. Va a haber una elevada sensibilidad y especificidad de 90 a 97%. Permite estudios histológicos, o sea, con este aparato lo podemos hacer un escobillaje a nivel, un cepillado escobillaje a nivel del páncreas, podemos ya tener un estudio de tipo anatómico, ¿no? Para tipo biopsia. Bueno, las complicaciones cuando se hace pues, instrumentaciones, ya sabemos que son la pancreatitis, hemorragia y perforación. Las indicaciones, pues, se persisten dudas después de las técnicas no invasivas, ¿no? Para poder determinar. Y también cuando hay ictericia podemos hacer, pues, drenajes endoscópicas. Mediante la CEPRE, ya dijimos, una esfincterotomía o mediante la CEPRE podemos colocar un stem. Cuando hay una obstrucción a nivel de la ámpula, dejamos un tubo que nos drene, colocando un stem. Bueno, en cuanto a lo que es pancreatitis crónica, no, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, hay que ver que podemos confundir una pancreatitis, un cáncer de páncreas con una pancreatitis crónica. También un tumor en región ampular, tipo ampuloma o tumor duodenal, o linfomas también, otros tumores pancreáticos sólidos, ¿no? Como son los tumores endocrinos. Esos son los diagnósticos diferenciales que debemos hacer. Bueno, en cuanto a lo que es tratamiento de un cáncer resecable. El tratamiento es de tipo curativo, es un tratamiento tipo quirúrgico, pero esto se da solamente en estadios 1 y 2.
Pero a pesar de que 1 y 2, recuérdense, no hay, en 1 y 2 no hay compromiso de N, ¿no? De nódulos linfáticos, ni tampoco metástasis. Pero a pesar de ello, solo el 10%, de 10 a 20% de cáncer de cabeza de páncreas y un 5% de cabeza de páncreas o cuerpo pueden ser susceptibles de hacer el tratamiento quirúrgico. Esta técnica es agresiva y compleja que requiere que se realice en centros especializados de referencia. En estos casos la mortalidad es baja, la morbilidad es alta, desde el 40%. La supervivencia a los 5 años es menor de 10%, media de 10 a 20 meses de supervivencia. Tasa de recidiva, 80% a los 5 años. El 80% en los 2 primeros 2 años. También se puede realizar tratamiento adyuvante después de la cirugía, como es la quimioterapia. Bueno, este tratamiento paliativo localmente avanzado y con metástasis, quimioterapia. Si hay obstrucción biliar, tratamiento endoscópico, mediante siempre colocando prótesis. También se puede hacer mediante radiología, ¿no? Mediante una colangiografía transparieto hepático percutáneo, que también se coloca anterogradamente, una prótesis, o también quirúrgico haciendo derivaciones. Cuando hay obstrucción duodenal, derivación quirúrgica o endoscópica o prótesis, o sea, una derivación gastroentérica, ¿no? Y cuando hay problemas, dolor no controlable, con fármacos. Se puede realizar neurolisis a nivel de plexo ciliaco. Esto se puede hacer percutáneamente también, quirúrgicamente. Y también se puede realizar esplenectomía. Esto ya conocen, son los grados para la determinación de los estadios, ¿no? Lo que es el TNP-NM. Entonces, el tratamiento se realiza en estadio 1. Indica una enfermedad localizada, ¿no? Estadio 2, extensión a los tejidos circundantes, que puede estar un duodeno, vena porta y vena mesentérica, pero acá tienen que hacer con vaciamiento ganglionar. Estadios 3 ya son metástasis en ganglios linfáticos regional. Y esto ya no es lo que se hace, son el tratamiento quirúrgico en 1 y 2. Técnicas. La técnica estrella para solucionar cabezas de páncreas, de cabeza, es la operación de Whipple. Esto inicialmente se hacía con preservación del píloro. Se dejaba de lado una porción de lo que es la parte de la primera porción del duodeno. O sea, algunas veces se hace comprometiendo o se abarca más lo que es la parte inferior del estómago, ¿no? Entonces ya ahí se toma, pero la operación original es respetando la parte inferior del estómago, se respeta el píloro. También se puede hacer pancreatectomía media y pancreatectomía distal o de la cola. Entonces, este tratamiento de cabeza páncreas, la resección quirúrgica es el estándar de oro y el único tratamiento potencialmente curativo, la operación de Whipple o de Waipu. La técnica quirúrgica de elección para el cabeza de páncreas es la pancreatodenectomía, operación de Waipu. Esta técnica involucra la resección de cabeza de páncreas, el duodeno, los primeros 15 centímetros de yeyuno y el colédoco, la vesícula biliar y en algunos casos una resección parcial gástrica, lo que ya dijimos. Ven, miren, lo que vamos a retirar acá esta es una operación grande, ¿eh? Más o menos antes se utilizaba 6, 8 horas, ahora también de igual manera. Se puede hacer también desde un punto de vista
laparoscópica. Cuando se tiene todos los medios, todas las suturas mecánicas, todos los medios, sí se puede hacer. En este caso, como está comprometiendo a la cabeza de páncreas, tenemos que retirar cabeza de páncreas. Y esto trae como consecuencia de que tenemos que retirar parte del hepático común. Sale la vesícula, cabeza de en primera porción del duodeno, luego cabeza y hasta 15 centímetros del ángulo de Treis. Y la reconstrucción es, con lo que queda, con el yeyuno, se lleva hacia arriba y se les une con el cuerpo del páncreas. Puede ser terminal o telescopaje. Se le mete un poco más el tejido pancreático y se le cose un poco más abajo. Y también se tiene que unir látero terminal con el hepático común. Se baja hacia abajo y se hace una sutura con el duodeno, con el yeyuno, látero terminal. Entonces, esa es la reconstrucción que se le ha hecho. Esta es otra manera de hacer, ¿no? La misma, todo lo que ha salido, ¿no? Entonces, el hepático, parte hepático, colédoco, vesícula, cabeza de páncreas, totalmente se ha dejado una porción del duodeno y 15 centímetros hasta el yeyuno. Y acá se está dando una forma no término terminal, sino en asa omega. Parece a la letra omega, ¿no? Por eso pero está haciéndose látero terminal. Acá de igual manera el hepático está uniéndose y también acá a lo que es lo que quedaba desde el duodeno con el yeyuno. Esta es una operación de cola páncreas, ¿no? Miren, se retira toda la cola, pero tiene que salir con el vaso, totalmente con el vaso. Y se le sutura en la parte de atrás, ¿no? Se le hace una forma de colchonero. Bueno, en lo que es las opciones en cuanto a la quimioterapia, incluyen la primera línea una combinación de 5-fluoracilo con leucoborina, eritocán, oxiplatino, denominado Polifiroc, pero esta combinación tiene que hacerse en pacientes que realmente estén todavía en condiciones nutricionales buenas, ¿no? Porque si no, no van a resistir a tanto quimioterapia. También se puede utilizar gencitabina más Nax-Plactacel, que es otra fórmula, ¿no? Pero en pacientes que son graves, pues, pueden utilizar solamente gencitabina. Cuando no están aptos para recibir las dos combinaciones. Bueno, estos son las combinaciones que utilizan. A veces pueden utilizar gencitabina más uracilo, ¿no? Combinar solos o uno. Entonces, realmente las respuestas no son tan onerosas, ¿no? Bueno, muchas gracias, queridos alumnos. ¿Preguntas? Claro, sí, pues analgésico de primera línea desde A. Pero si están pensando en esa situación, tienen pues, hay una combinación para los dolores, mira, yo les digo, hay una combinación de paracetamol con tramadol, con el nombre de Tilax, y también, y responden bien, ¿ah? El problema es que a veces algunas personas no lo toleran bien al tramadol, vomitan o tienen ciertos malestares, ¿no? Pero en forma concreta, nosotros utilizamos bastante el tramadol en dolor postquirúrgico y la damos subcutáneas.
Pero sí responden con el tramadol, que es 125 con 375 de paracetamol, cada 8 horas, ¿no? Pero esos pacientes que toman todo el tiempo, pues ya tú sabes cómo debe estar pues, todo ese estómago, ¿no? Entonces, lo que tú tienes primero dar prioridad no al dolor, sino también al estómago. Es un paciente que van a estar haciendo gastritis posiblemente también. Entonces hay que dar antiácidos y también inhibidores bomba de protones, ¿no? De caso omeprazol. Claro, sí, claro. Claro. No, 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 primero estudios, pues, estudios de qué? Ecografía, ¿no? Luego tomografía. Si tiene el centro hospitalario ecoendoscopía para la estadificación en buena hora. Hemos dicho de que se utiliza para estadificar, para dar mayor diagnóstico, en la tomografía con la ecoendoscopía. ¿Más preguntas? Doctor, una pregunta. ¿En la clasificación de Atlanta de pancreatitis aguda, solamente la dividimos como aguda, leve y grave? ¿O porque también había mencionado usted la pancreatitis aguda crítica? No te ¿O sería- compré. ¿Cómo? ¿Pancreatitis? Sí, la clasificación de la pancreatitis aguda. eh, Sí, es que en Atlanta, el acuerdo de Atlanta antes fue solamente reconocer la de leve y grave. Ahora se ha vuelto nuevamente a la clasificación de leve, moderada y grave. La leve es la que no tiene, pues, es un proceso inflamatorio que va a tener con hallazgos patológicos o que va solamente va a ser pues, de edema a nivel del páncreas, ¿no? Y que va a ceder en 2, 3 días, ¿no? Pero la pancreatitis ahora, leve, ¿cómo se llama? La que es la intermedia, desde ahí se va a solucionar, pero no va a dar complicaciones. Da ya complicaciones a distancia, pero con las medidas generales que se hace va a ceder pero de una manera rápida, ¿no? Menos tiempo. Pero sí hay una pancreatitis con alteraciones a nivel a nivel tomográfico. Mientras que la otra, la grave, sí va a haber falla orgánica, va a dar complicaciones de necrosis, hemorragia, va a dar inclusive los pseudoquistes, las necrosis infectadas, ¿no? Doctor, y el diagnóstico sería la tomografía sin contraste, ¿verdad? También sin contraste se puede ser, con contraste también sí, mejor con contraste. En la pancreatitis, para determinar con contraste, también se puede hacer, preferible con contraste, porque nos va a dar mayor información. Gracias, doctor. Ok. Doctor, disculpe, en una slide usted mencionó acerca de la presión de perfusión abdominal. ¿Podría volver a repetir cómo era que se encontraba? Mira, para que si hay a nivel de nuestro organismo, todas las cavidades tienen su presión, ¿no? Intraabdominal, intratorácica, intracraneal, ¿no? Entonces, si estos aumentan, va a ser que no va a haber, lo que va a hacer es que se va a llenar la cavidad intraabdominal el peligro es que va a ser que no haya perfusión, o sea, no haya circulación sanguínea. Entonces, cuando hay ese aumento de una forma considerable, entonces si no va a haber una presión que sea suficiente, una presión que no va a permitir que haya circulación. Y esto se da cuando hay un síndrome compartimental abdominal, cuando la presión intraabdominal es más de 20 milímetros de mercurio, una forma sostenida y está asociada a un síndrome multiorgánico. Entonces, ahí lo que hay que hacer es una descomprensión que les dije, realizando una laparotomía y colocándole o dejándola el abdomen abierto.
¿Por qué? Porque con tremenda presión van a morir todos los órganos que hay dentro de la cavidad abdominal. No solamente en pancreatitis, sino también en otros cuadros clínicos, ¿no? Ok, doctor, gracias. Y doctor, Entonces nosotros podemos mantener una presión de perfusión abdominal óptimo, que no sea de mayor de 50 a 60 milímetros de mercurio. Pero ¿cómo se consigue esto? Teniendo la presión intraabdominal, expresados en milímetros de mercurio, sumando con la presión arterial media y dividiendo entre 2. Eso debe darnos entre 50 y 60. Y este temita les he traído para despertarles curiosidad, para que comprendan lo que es, ¿no? Lo que es la presión o el síndrome compartimental intraabdominal. doctor, disculpe, ¿el SDMO qué significaba? Perdón. Síndrome de disfunción multiorgánica. Ya, doctor. Ok, muchas gracias. Ya, ok. Ok, Doctora muchas Zampar, gracias. siempre hablando de este tema, dijo que luego se pasaba a hacer una laparotomía y dijo un término más. Se puede hacer, si esa es una laparotomía, si es una pancreatitis, lo que hay que hacer. Es que cuando nosotros entramos una laparotomía o una pancreatitis, vamos a encontrar un abdomen congelado. Los tejidos van a estar como gelatinas, entonces hay que entrar con pie de plomo. Con mucho cuidado, si tocamos podemos lesionar, entonces hay que ir con bastante cuidado, ir a las zonas donde pensamos que pueden estar las colecciones de pus o colecciones de necrosis a nivel pancreática, que a veces es muy difícil hacer las necrosectomías, retirar el tejido necrótico que ha sido como consecuencia de la saponificación o de la digestión de los tejidos. ¿Se me comprendió? Sí. Sí, doctor, es que dijo un nombre para la laparotomía, tenía un nombre específico. Ya. Se deja abierto y se le pone una bolsa de Bogotá. Una bolsita de Bogotá se le cose abierta la herida, pero se deja una bolsita de Bogotá que es transparente. Esa es una bolsa que antes utilizaban en los sueros, ¿no? De cloruro de sodio. Y los colombianos, pues, cuando hacían una laparotomía y no podían cerrar la pared abdominal, dejaron una bolsita y le llamaron bolsa de Bogotá. Y eso se retira, pues, cuando realmente cede todo el proceso inflamatorio. Y podemos ya cerrar la cavidad abdominal. Y que esto puede durar unos 3 días, 4 días. No tengo la figura, me hubiera gustado traerlos. Muchas O sea, en vez gracias. de... Ya, ok. Ya. Doctor, una pregunta. ¿Tanto en la hipertensión intraabdominal como en el síndrome compartimental se hace la laparotomía descompresiva? ¿O solo en el síndrome compartimental? No, cuando hay síndrome compartimental, cuando la presión intraabdominal es más de 20 milímetros de mercurio, una forma sostenida, y que hay problemas de síndrome de disfunción multiorgánica. No podemos hacer cualquiera, ¿no? Hay que tener en cuenta de que nos está haciendo un síndrome compartimental, de que hay falla multiorgánica, ahí sí. Si hay este aumento de presión intraabdominal, ¿qué va a haber? No va a haber una buena perfusión intraabdominal. De hecho, por vecindad no va a haber una buena respiración, va a estar comprimiendo la caja torácica, ¿no? Entonces, por presencia de tejido inflamado, ¿no? Entonces hay que descomprimir. También problema renal, ¿no? No está llegando la sangre normalmente a la zona renal, a la zona cardíaca, etcétera, etcétera. Bueno, hasta mañana, doctores. Muchas Hasta gracias, mañana. doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor.